El tema 2.6 de la unidad 4 son los elementos de una demostración. Vamos a considerar que la expresión de la forma si y la vamos a encerrar en un rectángulo, entonces encerrado lo que sigue en un óvalo se le va a llamar proposición. Y a la parte representada a todo esto se le va a llamar proposición. Y a la parte representada por lo que va a estar en el rectángulo, a eso se le llama hipótesis. Y a la parte que va a estar representada por un óvalo se le va a llamar conclusión. Entonces, veamos en este ejemplo que tenemos acá. Dice, si A, B y C son ángulos internos de un triángulo, entonces A más B más C es igual a 180 grados. Vemos que aquí aparece, casi no se notaría, pero aquí aparece encerrado que sí, y todo esto aparece encerrado en un rectángulo, por lo tanto esto viene a ser lo que se llama la hipótesis. Si A, B y C son ángulos internos de un triángulo, entonces todo eso es la hipótesis. Y entonces resulta que A más B más C, que la suma de esos ángulos, esto está encerrado en un óvalo, viene a ser lo que se le llama la conclusión. Entonces, partiendo de que los ángulos A, B y C son ángulos internos del triángulo ABC, podemos hacer lo siguiente. Podemos afirmar, bueno, según lo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Si usted recuerda, en la clase anterior íbamos a demostrar que la suma de los ángulos internos era de 180 grados. Entonces, basados en eso, nosotros trazamos dos líneas que eran paralelas, si recordamos. Entonces, esa es una afirmación. Resulta que N y M, que son las líneas auxiliares que tracé, eran paralelas. Y también afirmamos que P más C más Q, que estos tres ángulos sumados hacían 180 porque eran ángulos sobre la misma recta, eran ángulos llanos. También afirmamos que el ángulo P era igual al ángulo A porque son alternos internos y que el ángulo Q es igual con el ángulo B también porque son ángulos alternos internos. Esto es lo que va explicando la justificación, que es lo que estoy diciendo. Y finalmente, que la suma de estos tres ángulos es 180 y eso es basado a lo que se planteó aquí en la información en la parte 1 y 2. Entonces, esto que está acá, bien, esto que está aquí como justificación son las que se le llaman también afirmaciones de la justificación. De cada una de estas afirmaciones que tenemos aquí tenemos que irlas justificando. Por lo tanto, ya al final lo que nos queda es la conclusión. ¿En base a qué es que llegamos a esa conclusión? Y entonces nos pide ya en este ejemplo encerrar en un cuadrado la hipótesis y en un óvalo las conclusiones de los siguientes enunciados. Bien, nos dice, si un número es divisible por 4, entonces es par. Quiere decir que mi hipótesis que es que un número, ¿verdad?, es divisible por 4. Esa es mi hipótesis, o sea que esto es lo que debo de encerrar en un rectángulo. Es mi hipótesis. Y entonces, si un número es divisible por 4, entonces es par, viene a ser la conclusión. Número divisible por 4, entonces es par. Esto es la conclusión. Va encerrado en un óvalo. Ahora el siguiente. Dice, un triángulo es isósceles. Entonces, si tiene dos lados de igual longitud. Entonces, como esto ya es una afirmación de que un triángulo es isósceles, esta es la conclusión, ¿verdad? La conclusión es que el triángulo es isósceles, siempre y cuando, entonces va en un óvalo, siempre y cuando, ¿verdad?, tiene dos lados de igual longitud. Entonces, esto iría en un rectángulo, que sería mi hipótesis. Si tiene dos lados de igual longitud, entonces es un triángulo isósceles. Ahora veamos el siguiente. Dice, si ABC es un triángulo, entonces sus ángulos interiores suman 180. Entonces, esto es mi hipótesis.
tengo un triángulo rectángulo, entonces va en un rectángulo, porque es la hipótesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sus ángulos interiores suman 180. Entonces, esto iría en un óvalo. Sus ángulos interiores irían en un óvalo, sus ángulos interiores suman 180, irían en un óvalo, ¿verdad? Porque esa sería la conclusión. Y para finalizar, dice, si n es paralelo con n, entonces los ángulos correspondientes tienen igual medida. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Sabemos que n es paralelo con n, por lo tanto va en un rectángulo. Entonces, los ángulos, esto iría en un óvalo, que es la conclusión, los ángulos correspondientes tienen igual medida. Esto iría en un óvalo. Perdonen que nos ha quedado un poquito feíto, ¿verdad? Pero de esa manera es que se identifican los elementos de una demostración.